A ver, imaginemos por un momento el peor escenario posible para una cultura antigua. Una civilización entera que acaba de perder su territorio, su sistema de gobierno ha sido pues desmantelado por completo y su templo principal, que era básicamente el epicentro de su vida comunitaria, ha sido reducido a cenizas. Claro, el colapso total. Exacto, el colapso absoluto. Y para empeorar las cosas, la población es dispersada por la fuerza a través de múltiples continentes. Se convierten en una minoría súper vulnerable en tierras extrañas. O sea, la sociología básica y la historia humana nos dictan que, bajo estas condiciones, esa cultura debería desaparecer. Sí, asimilada por las mayorías, digamos, en cuestión de unas pocas generaciones. Totalmente. Es una receta matemática para la extinción cultural. Y sin embargo, fíjate qué locura, en lugar de desvanecerse, este grupo decide construir una fortaleza indestructible. Pero no usan piedra, ni madera, ni acero. Construyen esta fortaleza utilizando únicamente tiempo, un poco de pan plano y hierbas amargas. Es un planteamiento fascinante, la verdad, porque desafía toda la lógica de cómo entendemos la preservación del poder y la identidad. O sea, normalmente cuando pensamos en imperios o grandes civilizaciones que intentan ser inmortales, pensamos en el mármol romano o, no sé, en las pirámides egipcias. Claro, en monumentos físicos. Exactamente, una visión completamente materialista de la memoria. Pero lo que vamos a examinar en este análisis profundo es una tecnología de supervivencia completamente diferente. Una que opera, digamos, en el software de la mente humana y no en el hardware de la arquitectura. Me encanta esa analogía. Y justo de eso trata nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en un material que la verdad me ha dejado fascinada. Es un texto del rabino Isaac Aretuo titulado El verdadero significado de Pesaj en la diáspora. Y quiero aclarar algo para quienes nos escuchan. La misión de este análisis no es hacer un recuento teológico aburrido ni relatar un evento histórico del Medio Oriente como si fuera un documental estático. No, para nada. El objetivo aquí es diseccionar un sistema pedagógico y sociológico que es francamente magistral. Sí, un diseño cultural tan pero tan sofisticado que ha permitido a un pueblo preservar su memoria, su identidad y un concepto revolucionario de libertad espiritual durante milenios. Y todo esto sin tener un solo edificio físico que los aglutine. Y es un enfoque que requiere, pues, mucha precisión analítica de nuestra parte. Lo que este texto aporta es un marco súper riguroso para entender cómo un ritual anual, que superficialmente podría parecer una simple cena tradicional en familia, en realidad se entrelaza con teorías universales sobre la memoria colectiva, Ajá. sobre la resistencia de las minorías y la ética social. O sea, no estamos hablando de inercia cultural, de hacemos esto porque siempre se ha hecho. Estamos hablando de una ingeniería social sumamente intencional. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, para que quienes nos acompañan hoy puedan dimensionar la sofisticación de este sistema, creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? El granito histórico. ¿Qué es lo que detonó toda esta tradición? Claro, el punto de origen. Exacto. El texto nos sitúa directamente en el relato del libro del Éxodo. Estamos hablando de la liberación de los hebreos después de siglos de esclavitud bajo el imperio de Egipto. Un evento que, bueno, está marcado por la narrativa bíblica de la intervención divina. Y hay un detalle en la etimología que el documento desglosa y que me parece el punto de partida perfecto. Te refieres al nombre de la festividad, supongo. Sí, la palabra Pesaj. Es que la etimología siempre es una ventana increíble a la cosmovisión de una cultura. La palabra Pesaj se traduce literalmente del hebreo como pasar por encima o dar un salto. Un salto, claro. Sí. En el nivel narrativo más básico, el texto hace referencia a esa 10ª plaga de Egipto, cuando la divinidad, digamos, pasó por alto las casas de los hebreos para salvarlos de la destrucción. Pero desde una perspectiva sociológica, ese salto tiene una connotación muchísimo más profunda. ¿Cómo así? Representa una transición abrupta y radical de un estado de existencia a otro completamente distinto. Es el salto de ser una propiedad intercambiable de un imperio faraónico a ser individuos con autonomía. Es básicamente el punto cero de la historia nacional de Israel. ¡Wow! Es el momento exacto en que dejan de ser una colección amorfa de tribus oprimidas para convertirse en un pueblo unificado bajo un pacto. Y fíjate en esto, porque aquí es donde la dinámica de la memoria me parece brillante.
El texto hace mucho hincapié en que Pesaj no funciona como un aniversario patrio convencional. No es un desfile militar, exacto. Exacto, no es como el día de la independencia de un país moderno, donde, no sé, la gente sale a la calle, mira unos fuegos artificiales, iza una bandera y ya, vuelve a su casa a dormir. El documento habla de una actualización simbólica. La exigencia absoluta de esta tradición es que cada persona, en cada generación, debe verse a sí misma como si ella misma hubiera salido personalmente de Egipto. Es un mandato muy fuerte. Súper fuerte. Si intentamos buscar un equivalente moderno, me suena casi como una simulación de realidad virtual sociológica. O sea, el participante no está leyendo sobre las hazañas de sus tatarabuelos en un libro polvoriento. Para nada. La tradición lo obliga a ser el protagonista, borrando por completo la línea temporal entre el pasado antiguo y el presente. ¿Sabes? Es una analogía interesante esa de la realidad virtual, pero creo que hay que hacer una distinción vital ahí. A ver. La realidad virtual, por definición, te extrae del mundo real para sumergirte en una fantasía, para escapar. Lo que hace este ritual es exactamente lo opuesto. Utiliza la simulación del pasado para anclarte profundamente en las responsabilidades éticas del mundo real presente. Ah, claro, te aterriza en lugar de evadirte. Exactamente. Pero el mecanismo psicológico que mencionas es clave. Esa internalización de la narrativa, el imperativo de decir yo salí de Egipto en lugar de mis antepasados salieron, es el pegamento fundacional de una identidad nacional inquebrantable. Sí, sí, sí. Cuando el individuo asimila un trauma histórico y su posterior liberación como una experiencia viva y personal, el grupo adquiere un nivel de cohesión que francamente ninguna ley civil o constitución escrita podría lograr jamás. Transforma el conocimiento histórico en una experiencia encarnada. O sea, encarnar la historia en lugar de solo memorizarla. Es potentísimo. Y esa idea de encarnar la historia nos lleva a un problema logístico masivo que el texto de Aretú aborda maravillosamente, que es el problema de la geografía. El gran reto de la diáspora. Exacto, porque, claro, es relativamente sencillo mantener viva una simulación de liberación nacional cuando estás viviendo en tu propia tierra, con tus propias instituciones y, bueno, el segundo templo de Jerusalén funcionando como el epicentro de la vida pública. Claro, tienes toda la infraestructura a tu favor. Pero, ¿qué sucede cuando los romanos destruyen ese templo en el año 70 y la población es forzada a la diáspora? De repente, ¡pum!, el centro de gravedad desaparece. ¿Cómo sobrevive esta maquinaria de la memoria cuando las piezas están esparcidas por todo el mundo? Y es que, históricamente, este es el momento exacto en que la mayoría de las culturas simplemente se disuelven, se apagan. Totalmente. Pero aquí es donde observamos cómo la festividad se transforma en un mecanismo de supervivencia pura. Hubo un cambio técnico muy específico que el texto subraya y que ilustra esto a la perfección, que es la ingeniería del calendario. Ay, esto me voló la cabeza. Sí, es increíble. En la tierra de Israel, la festividad de Pesaj dura 7 días, tal como lo estipula el texto bíblico original. Pero en la diáspora, el liderazgo rabínico determinó que debía celebrarse durante 8 días. Y el texto explica que, en su origen, esto fue una solución logística, ¿no? O sea, en la antigüedad, el inicio del mes lunar se decretaba en Jerusalén tras el avistamiento de la luna nueva, y la noticia se transmitía encendiendo fogatas en las cimas de las montañas, como una cadena. Una especie de telégrafo primitivo, ¿sí? Exacto. Pero cuando la gente ya estaba dispersa, no sé, hasta Babilonia o el norte de África, pues la información tardaba demasiado en llegar. Y esto generaba dudas sobre el día exacto en que comenzaba la festividad. Así que básicamente añadieron un día extra, por si acaso. Un margen de error calculado. Sí, pero a ver, tengo que detenerte aquí y plantear una objeción desde una perspectiva puramente, no sé, táctica o sociológica. Porque Pesaj es una festividad increíblemente estricta. O sea, implica cambiar toda la dieta, una preparación exhaustiva del hogar, paralizar las actividades laborales por completo. Es un nivel de exigencia altísimo, sin duda. Altísimo. Y para comunidades judías en la diáspora, que a menudo estaban marginadas económicamente, en constante movimiento o bajo regímenes súper hostiles, añadir un día entero de restricciones suena como una exigencia asfixiante, ¿no?
era un riesgo enorme. O sea, a mayor fricción, mayor tasa de abandono, ¿no? Si haces que la práctica sea demasiado difícil, la gente simplemente tira la toalla. Es una excelente objeción. Y de hecho, choca de frente con nuestra intuición moderna. Claro, hoy queremos todo fácil. Exactamente. Hoy en día, la lógica del marketing dicta que si quieres que un grupo crezca o se mantenga, tienes que reducir las barreras de entrada. Hacerlo fácil, cómodo, digerible. Pero la sociología de las religiones y los grupos minoritarios nos demuestra que los sistemas culturales de resistencia operan bajo reglas completamente diferentes. O sea que la dificultad es el punto. En muchos sentidos, sí. A menudo, la supervivencia requiere de un nivel de exigencia mayor, no menor. Ese octavo día, aunque nació, como decías, como un parche para un problema de comunicación de calendarios, funcionó en la práctica como una fortificación de la identidad. Wow. La alta exigencia crea un límite claro, una frontera psicológica entre el nosotros y el ellos. Al requerir un nivel tan alto de sacrificio, de tiempo y esfuerzo constante, se filtra la apatía. Quienes participan están absolutamente comprometidos. Ese rigor reforzaba la cohesión interna frente a la inmensa presión de asimilación de las culturas dominantes. O sea, no era simplemente sincronizar relojes a la distancia. Para nada. Era la construcción de un muro protector de tiempo para compensar la falta de un muro protector de piedra en Jerusalén. Construir arquitectura en el tiempo en lugar de en el espacio. ¡Qué concepto tan poderoso! El texto del rabino Aretio menciona que esta estructura diaspórica de Pesaj cumplió 3 funciones simultáneas. A ver, repasémoslas. Primero, mantener intacta la memoria histórica. Segundo, obligar a la transmisión directa a las nuevas generaciones. Y tercero, asegurar la unidad cultural de comunidades separadas por océanos enteros. Un diseño brillante. Súper brillante. Pero si uno se pone a pensar, para sobrevivir como cultura dispersa durante 2000 años, no basta con tener un calendario sincronizado y añadir días a una festividad. Se necesita un motor interno, ¿verdad? Un marco ético que le dé sentido a esa supervivencia. Y es aquí donde el concepto de libertad, que es el núcleo de toda la historia, evoluciona de una manera que me parece fascinante. Absolutamente. Y entramos ahora en lo que podríamos llamar la anatomía de la libertad dentro del pensamiento rabínico. El análisis que hace el texto es muy perspicaz al señalar algo vital. ¿Qué cosa? Que sacar a los esclavos de Egipto es solo la mitad del trabajo. Sacar a Egipto de los esclavos es el verdadero desafío. Se establece una distinción fundamental entre la libertad física, o negativa, y la libertad espiritual, o positiva. A ver, explíqueme un poco más esa diferencia entre negativa y positiva. Claro, la libertad negativa es simplemente la liberación de algo. En este caso, el fin de las cadenas, el cese de los latigazos. Pero si la libertad se detiene ahí, si es solo la ausencia de opresión, se crea un vacío. Claro, ya no eres esclavo, pero ¿ahora qué eres? Exacto. Y los vacíos sociológicos suelen llenarse rápidamente de caos, anarquía o nuevas tiranías. La tradición insiste en que la libertad plena, la libertad positiva, requiere asumir la responsabilidad moral y someterse, voluntariamente, a un marco ético superior. Sabes, para visualizar esto, me gusta ponerlo en perspectiva con una experiencia cotidiana. Podríamos compararlo, no sé, con el proceso de obtener un título universitario. A ver, me gusta por dónde vas. Si pensamos en la libertad como simple ausencia de restricciones, la supuesta libertad académica sería no tener clases, no tener exámenes, que nadie te diga qué leer y pasarte el día durmiendo en tu cuarto. Claro, el sueño de cualquier estudiante de primer año. Exacto. Pero eso no es libertad, es estar a la deriva, es pura anarquía. La verdadera libertad en ese ámbito llega el día que te gradúas. Has adquirido el conocimiento y a partir de ese momento asumes voluntariamente las pesadas responsabilidades éticas de ejercer una profesión en la sociedad. Es una excelente analogía. O sea, un cirujano es libre de operar, sí, pero esa libertad está indisolublemente atada a un juramento ético y a un rigor científico tremendo. La libertad sin un marco de responsabilidad no emancipa, desorienta. La comparación ilustra perfectamente la mecánica de la libertad positiva, estoy convencido. Y lo que hace la tradición judía, según este texto, es llevar esa responsabilidad ética al terreno de la memoria histórica, convirtiéndola en una obligación moral concreta. Hay un pilar en esta ética que es verdaderamente extraordinario, que es la solidaridad con los oprimidos.
Ese punto me pareció vital. Sí, porque si observamos el comportamiento humano a nivel general, la tendencia natural de los grupos que han sufrido traumas profundos, persecución o esclavitud, es utilizar ese recuerdo como un escudo protector que lamentablemente a menudo se transforma en resentimiento. Sí, como una herida que nunca cierra. O peor aún, el trauma se convierte en la justificación psicológica para convertirse ellos mismos en opresores en el momento en que obtienen algo de poder, bajo la premisa de nunca más seremos las víctimas, ahora seremos los verdugos. Qué fuerte, pero es muy cierto históricamente. Lo revolucionario del sistema ético que se cristaliza en Pesaj es que toma el recuerdo del trauma, ese constante recuerda que fuiste esclavo y forastero en la tierra de Egipto, y lo transmuta en la base ineludible para exigir justicia social en el presente. O sea, le dan la vuelta por completo. Exacto. El dolor del pasado no se usa para justificar la venganza, sino que se convierte en empatía institucionalizada. Se te exige proteger al extranjero y al vulnerable precisamente porque tú conoces el sabor de la opresión. Detengámonos ahí un segundo porque me parece un salto psicológico descomunal. O sea, desafiar el instinto humano básico de venganza y transformarlo en empatía institucionalizada es súper fácil de escribir en un tratado filosófico, pero llevarlo a la práctica es otro universo. Totalmente. Es el reto más grande. Y eso me lleva a la pregunta del millón, que el texto responde también. Tenemos todos estos conceptos elevadísimos, ¿no? La internalización de la historia, la libertad positiva, la transmutación del trauma histórico en justicia social. Todo esto suena hermoso en un seminario de sociología en la universidad. Pero a ver, ¿cómo logras transmitir conceptos tan complejos a un niño de 6 o 7 años? Ese es el verdadero desafío pedagógico. Exacto. ¿Cómo te aseguras de que año tras año, durante siglos, las nuevas generaciones absorban esto sin aburrirse hasta las lágrimas frente a un sermón interminable de los adultos? Y la respuesta que revela el texto fuente es fascinante. Lo hacen a través de la arquitectura de la cena misma, el famoso Seder. Hablemos del Seder, por favor. El término Seder, como explica el documento, significa literalmente orden, y esta cena es acompañada por la lectura de la Agadá, que es el texto narrativo. Lo que ocurre en esa mesa trasciende por mucho la definición de una simple comida festiva. Es una pedagogía sensorial meticulosamente estructurada. Sensorial. Esa es la palabra clave. Sí, cada elemento físico que se pone sobre la mesa tiene una función didáctica específica, diseñada para anclar ideas abstractas en sensaciones corporales completas. Pues vamos a desgranar esos elementos porque la curaduría de esa mesa es genial. Primero tenemos la matza, este famoso pan plano sin levadura. El texto detalla que no es solo un carbohidrato tradicional, es la representación física de la urgencia. La prisa absoluta. Claro, los hebreos tuvieron que salir con tanta prisa que no hubo tiempo para que la masa leudara. O sea, al morderla, estás sintiendo la textura de una fuga precipitada en tu propia boca. Exacto. Es la materialización de la urgencia histórica. Y luego se introduce el maror, las famosas hierbas amargas. Aquí no se le pide al niño que simplemente escuche un relato triste sobre la esclavitud. No, eso sería muy pasivo. Se le pide que consuma algo que físicamente le provoque una reacción de rechazo, que le haga llorar los ojos. La amargura del pasado debe experimentarse en el paladar. ¡Qué intenso! Y luego está el jaroset. Yo estaba leyendo la descripción de esto en el texto y me quedé pensando, a ver, es una mezcla que suele tener manzanas, nueces, especias y vino dulce. Visualmente, el documento dice que representa el barro o la argamasa que los esclavos amasaban para construir las ciudades del imperio egipcio. Así es. Representa el trabajo forzado. Pero a ver, aquí es donde me perdí un poco al principio. ¿Por qué hacer que el símbolo del trabajo esclavo más agotador y degradante tenga un sabor dulce y delicioso? Parece una contradicción enorme en medio de tanto simbolismo amargo. Es una aparente contradicción, sí, pero encierra una profunda lección de resiliencia psicológica. El sabor dulce del jaroset, a pesar de representar el barro de la esclavitud, sugiere que incluso en las profundidades de la opresión más oscura existía la esperanza y la dulzura de la futura redención. ¡Ah, qué bonito! O si lo miramos desde otro ángulo, nos recuerda que la libertad hace que, incluso el recuerdo del sufrimiento pasado, adquiera un matiz diferente cuando se observa ya desde la orilla de la liberación. Tiene muchísimo sentido. Además de esto, la mesa incluye el hueso de cordero asado, que es un vínculo visual directo con el sacrificio pascual original en Egipto.
y el huevo duro. ¿Qué simboliza el huevo? En la sociología del ritual, a menudo funciona como un símbolo dual. Representa el ciclo constante de la vida y la renovación, claro, pero también es tradicionalmente una comida de duelo en esa cultura, recordando las pérdidas históricas, incluyendo la del mismísimo Templo de Jerusalén. O sea, si juntamos todas estas piezas y las observamos desde afuera, estamos básicamente ante el equivalente antiguo de un museo inmersivo, o si me apuras, es como un escape room pedagógico. Un escape room pedagógico, me encanta cómo lo pones. Es que piénsalo, el aprendizaje no depende solo de que alguien hable y los demás escuchan pasivamente. La información entra por el tacto al partir el pan duro, entra por el olfato y el gusto con el picante del marrón y el dulzor del jarocete. Y es una experiencia total. Literalmente están programando la memoria cultural a través de los sentidos físicos de los participantes. Es un nivel de sofisticación pedagógica que francamente la psicología educativa moderna ha tardado siglos en redescubrir. Al forzar la interacción física con los símbolos tangibles, se neutraliza por completo la pasividad del estudiante. Y hay un elemento fundamental en el Seder que corona este diseño, y es que está estructurado en torno a la formulación de preguntas. Sí, las famosas 4 preguntas. Exacto. Una de las partes centrales de la noche es el momento en que los niños presentes deben hacer estas preguntas tradicionales, comenzando con ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? La tradición entiende algo muy profundo aquí. El conocimiento que se impone sin haber sido solicitado se olvida fácilmente. Claro, entra por un oído y sale por el otro. Exactamente. Al incitar la curiosidad natural del niño y responderle a través de esta coreografía de estímulos visuales y gustativos, aseguran que la narrativa penetre profundamente. Se confía la memoria colectiva a la experiencia vivencial dentro del núcleo familiar. Que es el transmisor cultural más potente que existe, sin duda. El más potente de todos, estoy seguro. Y para que este escape room pedagógico funcione a la perfección, hay una fase de preparación que ocurre días antes de sentarse a la mesa y que el texto del rabino Aretuo destaca como crucial, que es la limpieza del hametz. Un proceso súper riguroso. Sí, es la eliminación exhaustiva de cualquier rastro de levadura o grano fermentado en la casa. Y cuando digo exhaustiva, me refiero a buscar migas con una vela en los rincones más oscuros de la casa. No es simplemente una limpieza de primavera exagerada. Va mucho más allá de la higiene. El texto lo describe como una representación física de una purificación espiritual muy, muy profunda. En este contexto, la levadura, que es lo que infla la masa, simboliza el ego desmedido, la arrogancia, los excesos y la corrupción interna. El orgullo que nos infla, digamos. Exacto. La idea es que la verdadera libertad requiere que primero vacíes tu espacio y tu mente de toda esa inflamación del ego. Y si conectamos todos los engranajes de este sistema, vemos la genialidad del diseño completo. O sea, la preparación física del hogar limpiando el hametz prepara la disposición mental y espiritual. El Seder, con sus sabores amargos y dulces, prepara de cuerpo y los sentidos. Y la Agadá, con su narrativa estructurada de preguntas y respuestas, prepara el intelecto. Un ecosistema completo. Es un ecosistema completo de transmisión. En síntesis, lo que el texto de Aretun nos demuestra con este análisis riguroso es que Pesaj está a años luz de ser una mera conmemoración anticuada. Es una maquinaria intelectual y espiritual diseñada con una precisión verdaderamente asombrosa. Completamente. Su propósito es enseñar el valor intrínseco de la libertad positiva, fomentar una responsabilidad ética hacia los demás basada en la memoria del sufrimiento y mantener la cohesión de un grupo bajo, digamos, las circunstancias históricas más adversas imaginables. Es la demostración palpable de que una idea compartida, cuando se diseña un sistema robusto para vivirla y transmitirla, puede resultar infinitamente más duradera que cualquier imperio construido sobre bases físicas o militares. 100%. Y conecta directamente el éxodo de la antigüedad con el concepto supermoderno de la dignidad humana. Nos deja claro que la libertad no es el estado natural de las cosas. Tristemente, la tiranía y el caos suelen serlo. Así es. La libertad es un logro frágil. Es una construcción que exige ser protegida, analizada y, sobre todo, ejercida con una profunda responsabilidad ética cada día. Completamente de acuerdo contigo. Y en el contexto específico de la diáspora,
Esta metodología probó ser el ancla definitiva frente a las tormentas de la historia, demostrando que la verdadera patria de una cultura puede residir en el tiempo y en la acción ética, más que en un pedazo de geografía. Sin duda alguna, es un despliegue brillante de ingeniería social y pedagógica. Y bueno, para ir cerrando este análisis, hay un hilo que se desprende de este texto y que resulta casi inevitable llevar hacia nuestro propio entorno actual. A ver, ¿hacia dónde vas? Hablábamos ahorita de la minuciosa limpieza del Hametz, ¿no? Esa levadura física que representa el ego, la arrogancia y el exceso que infla la masa. Y cómo eliminarla es el paso previo y necesario para poder experimentar la esencia de la libertad pura. Sí, la purificación antes de la libertad. Pues si uno se pone a pensar en la sociedad contemporánea, que es una sociedad definida por la hiperconexión, la saturación constante de información, la inmediatez de las redes y este incesante ruido digital que a veces ni siquiera nos permite escuchar nuestros propios pensamientos, resulta fascinante plantearse una pregunta. Te escucho. ¿Cuál sería exactamente esa levadura mental o cultural que la humanidad entera debería detenerse a limpiar hoy en día? O sea, ¿qué excesos e inflamaciones deberíamos barrer de nuestra cotidianidad para poder reconectar con los valores fundamentales de la dignidad humana y verdaderamente ser capaces de ejercer una libertad intelectual que no esté condicionada por el ruido externo? Qué pregunta tan profunda para llevarnos. Ahí dejamos esa reflexión para quienes nos han acompañado. Ha sido un verdadero placer diseccionar esta arquitectura de la memoria en nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima.